Damos gracias al Señor por el manual, de saber que lo tenemos, porque no sabemos vivir nuestra vida de por sí solo, en sí. Por eso Dios, un especialista no tan solo en crearnos, salvarnos, pero a su vez también dar el hermoso manual para poder tener toda la respuesta a nuestras preguntas y hacer cómo ser un buen papá, un buen esposo, un buen hijo, un buen ciudadano, un buen trabajador laboral. Y en medio de todo está su palabra. Así que vamos a dejar este tiempito en la mano del Señor y que sea Dios quien hable a nuestras vidas, como siempre lo hace. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche. Gracias a Dios porque eres bueno con nosotros, cuidándonos de llegar hasta esta tu casa. Gracias a Dios porque un día en nuestra vida fue un antes y un después, colocándose la redención más grande de nuestra vida en cuanto a lo que es aceptarte como Salvador personal. Ayúdanos, Señor, a cada día no olvidar de ese hermoso día y cada día ser un agradecido de lo bueno que tú eres para nosotros cada día. Háblanos en esta noche a través de tu palabra. Danos un corazón sensible a tu voz, un corazón conforme al tuyo, Padre. Y, Señor, sabemos que vamos a ti con un corazón sincero. En toda esta semana tal vez te hemos fallado, te hemos ignorado, tal vez no te ofendimos, no te representamos bien, pero ayúdanos cada día, Señor, a poder hacerlo de mejor manera. Sabemos que Señor, estamos en el proceso, Señor, y tú eres bueno con nosotros. Bendice esta tu iglesia, Señor, y también a aquellos hermanos que están hoy y a los que no están también. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Para poder compartir en la palabra del Señor, vamos a compartir en el libro de Marcos, un libro muy hermoso que es una de las personas en la cual escribe una acción tremenda del Señor Jesucristo. Cuando leía estos versículos, veía, no sé si a alguno le gusta la película de acción. Bueno, si querés ver acción, lee el libro de Marcos, es tremendo. Los imperativos que hay, el accionar del Señor Jesucristo, los milagros, la preocupación por el perdido, la compasión por aquellos que tanto lo necesitaban. El Señor no descansaba nunca, era imparable de bendecir personas y en medio de todo no tan solo Él estaba, sino que atrás también había otros 12 personas más a las cuales también Él instruía. Entonces siempre que me pongo a pensar en cuanto al Señor Jesucristo, que Él tenía 12, me pongo a pensar que también atrás uno influencia vidas o alrededor o sus seres queridos. En cierta manera nosotros somos líderes de influencia, ¿no es? Que de una forma eclesiástica uno dice, no, líderes son los que están al frente de la obra, líderes son aquellos que están en el ministerio con niños, con jóvenes, con adultos. Déjame decirte que cuando llegaste a Cristo, sos un líder de influencia. En cierta manera, nuestros hijos, nuestras esposas, los vecinos, Posada mismo te visualiza y visualiza y en medio de todo ellos quieren ver algo distinto en tu persona y en mi persona. Es un desafío bárbaro. Por eso, tan solo decir que soy hijo de Dios ya es un condicionante, ¿no? Y que creo que Cristo, cuando Él decía que era el Hijo de Dios, aún más todavía, ¿no? Entonces, no tan solo Él en el estrecho se puso como marcando la diferencia y un condicionante muy alto de ser el Hijo de Dios, representándolo de la mejor manera, sino también que nosotros como hijos de Dios también. Y en Marcos, ahí mismo, Marcos capítulo 6, pero a modo de introducción, ver la vida de Jesús es iniciativa constante. ¿Por qué decía que es un libro de acción? Porque, bueno, 42 veces se muestra en el libro de Marcos inmediatamente, y inmediatamente no es un accionar pasivo, sino que al contrario, es un accionar de tener actividad y no estar tranquilo. Y otra de las palabras también que me llamaba la atención es enseguida, 12 veces se nombra. Entonces uno puede ver enseguida, uno puede ver inmediatamente acción constante del Señor Jesucristo. Y creo que como hijo de Dios, también en nuestra vida nos lleva a poder tener y ser personas no pasivas en este mundo. Nosotros como hijos de Dios, si estamos donde estamos, ya sea en el barrio, en el trabajo, en la escuela, donde sea, en lo laboral, donde sea, un hijo de Dios, una repercusión tiene que ser, ¿no? Como una bomba. Ese radioactivo que produce es que se hace extensivo. El hijo de Dios, no estoy diciendo que tiene que ser un hijo de Dios bomba, ¿no? Y explotar lo que venga, ¿no? No somos musulmanes, nada de eso. Somos hijos de Dios
de compartir a mente el mejor radiactivo que es Cristo, que haya esa repercusión en el Hijo de Dios. Y veían la vida del Señor Jesucristo, este hermoso libro. Y en el capítulo 1 y el capítulo 2 se ve mucha oscuridad, mucha enfermedad, mucha necesidad, muchas personas opresoras, muchas personas con una cantidad de necesidad tremenda. Claro, de repente, de no tener una persona al alcance para poder suplir necesidad física, en este caso, gente venía de diferentes partes del mundo y venía, no tan solo querían escuchar la palabra, sino también que la necesidad física era tremenda. Y en el capítulo 1, el capítulo 2 se ve eso. En el capítulo 3 se ve la elección del Señor Jesucristo en este libro. Y me llama la atención el versículo 4, Marcos 3, capítulo 3, versículo 14, perdón. Dice la palabra de Dios: y los que apacentaban a los cerdos huyeron y dieron un aviso. Perdón, ese no es el versículo. 3:14, perdón, ahí está. Dice: y él estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Me encanta el orden, ¿no? Y creo que también la directiva no tan solo para los discípulos, sino para vos y para mí. Primero para que estuviesen con él. Y eso que me habla, lo que Fabi hacía, ¿no? Al compartir nuestro devocional y motivando lo que es la comunión con Dios. Eso es lo que Dios quiere, que pasemos tiempo con Él. Y de ahí radica todo, ¿no? Cristo llega a nuestra vida y se inicia lo que es una comunión con Dios. Y como comunión con Dios, en la intimidad con Él y en lo privado en Él, Dios empieza a hacer algo extraordinario, porque arranca todo en lo privado. Y después el versículo 14 continúa y dice: pero a su vez también no tan solo estar con Él, sino para comisionarlos, para que ellos puedan llevar el Evangelio a dos vientos. Entonces, algo que me encanta del Señor es que primero Él quiere intimidad personal, privacidad, y después público. Y eso es lo que me encanta del Señor Jesucristo. Constantemente se ve el accionar de Cristo sanando enfermos, predicando el Evangelio, liberando a endemoniados, supliendo necesidades físicas, emocionales, espirituales, estomacales, impresionante. Y en medio de todo, antes de hacer todo eso, Él tenía su tiempo con el Señor. Y creo que también, si queremos impactar a este mundo caído, este mundo torcido, este mundo que tanto necesita de Jesús, la cual te va a utilizar a vos, y me va a utilizar a mí, y la cual no sos poca cosa, sino al contrario, Dios llegó a tu vida y Dios se glorifica, como dice en 1 Corintios capítulo 1, en los débiles, en lo que no es, en los que no tienen conocimiento, gente del vulgo, gente sencilla, pero con un corazón enorme, agradecido a Dios, para llevar el Evangelio a un mundo que tanto necesita del Señor. La cual, si no, nos debemos convencernos nosotros primero para poder compartir y que Dios, a través de su palabra, persuada el corazón de las personas. Entonces, en el capítulo 3 vemos eso, la elección del Señor Jesucristo. El capítulo 4, las enseñanzas del Señor Jesucristo, empieza a enseñar y adquiere mucha fama el Señor Jesucristo, la cual iba cauto en cada enseñanza, pero también en cada milagro. Porque recuerden que Cristo, cuando empezó a hacer todo eso, empezó a revolucionar y la gente empezaba a hablar de Él. No había diarios tangibles o virtuales en esa época, sino que era el boca a boca y se expandía la fama del Señor Jesucristo en todos. Obvio que en medio de todos también estaban el grupo selecto, los líderes religiosos, que se vieron como diciendo: pero ¿por qué van a Él? Si nosotros somos los enseñadores, los maestros, los del conocimiento, ¿por qué van a Él? ¿Qué Él es lo que está haciendo? Entonces empezaron a ser testigos oculares y ver realmente los milagros del Señor Jesús que estaba haciendo. Y sus enseñanzas también. A tal punto que, si bien escuchaban, pero en un momento no empezaron a callarse, sino que empezaron a hablar. Y ya el diálogo era áspero, ¿no? Y el diálogo del Señor Jesucristo era crucial y fuerte. Pero bueno, como el Hijo de Dios lo sabía todo y hasta sabía las intenciones de su corazón, de esas personas que eran conocedores supuestamente de la verdad, que tendría claramente sido utilizados por Dios, pero lamentablemente lo que ellos hacían eran todo lo contrario, beneficio propio, eran intelectuales, se llenaban de bolsillo
y no le importaba la vida de las personas, sabiendo que muchas veces comentaban la ley de Dios y se querían implementar a otras personas, pero al fin y al cabo le tiraba cargas pesadas a las otras personas, pero ni ellos la podían cumplir. Entonces, lo llamativo del Señor es eso, que el Señor Jesús irrumpió la tierra marcando la diferencia y empezó a humanizar con las personas, a que la gente lo busque. Y eso es lo que me encanta de grandes hombres de Dios que conocí y que conociste tal vez, ¿no? Cómo personas quieren estar con esas personas, porque claro, esas personas, ¿qué es lo que tienen? Tienen a Dios como vos y yo, tienen la Biblia como vos y yo, tienen el mismo Espíritu Santo como vos y yo. Pero ¿por qué la gente quiere estar con esa gente? La gente quiere estar con esa gente porque, claro, está cerca del corazón de Dios. Y el capítulo 5, la transformación de vida, se ve en Marcos 5. En el capítulo 6 de Marcos vemos la misión de los 12. El Señor ya empieza y los nombra como apóstoles. Y de repente capítulo 6, versículo 7 dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y los mandó que llevasen nada para el camino, sino solamente bordón y dice, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y le dijo, donde quiera que entren a una casa, posada a ella, hasta que salgáis de aquel lugar. Y si algún lugar no lo recibieren, ni lo oyeren, salid de allí y sacudidle el polvo de debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. Y de cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres, dice, se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite y muchos enfermos y los sanaba. Y ahí accionaban los discípulos. Ya como que el Señor, creo que ahí cuando llegó le dijo, muchachos, le voy a dar el título. Acá está, el diploma. Están aptos, tienen que hacer lo que yo estoy haciendo. No me va a cansar el tiempo y a su vez también yo no me puedo dividir un montón de formas. Y quiero que ustedes lleven este evangelio a todos lados. Y es el mismo evangelio que te llegó a tu vida, a mi vida, que también yo debo hacer eso, ¿no? Ser un pregonero de Cristo, ser un justiciero del Señor, llevando la verdad a un mundo que no quiere saber nada de Dios, como en su momento lo fui. Porque ninguno de nosotros que estamos acá nunca buscamos a Dios, ofendimos a Dios y éramos intolerables a Dios, pero bueno, Dios con lazo de amor, o algunos con dolor, nos trajo a su camino y fuimos persuadidos por Él y le amamos y continuamos. Y llegamos a un milagro tremendo que seguro que lo escuchaste muchísimas veces, la meditación del 5000. Y algo realmente llamativo cuando llegaba a esta historia es que la verdad llegaba al mundo a través de Cristo como una linterna, ¿no? Como llegar Cristo esta noche de repente y con una linterna, vos decís, ¿qué anda haciendo ese loco con una linterna de 213? Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros con la verdad de Cristo que llegó a nuestra vida? Bueno, estamos alumbrando, es un mundo oscuro, la cual vivimos. Y en medio de todo, el Señor Jesucristo, de repente, llega ahí al versículo 30, y vamos a detenernos del 30, vamos a hacer lectura del 30 al 44. Y dice así la palabra de Dios. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que había enseñado. Estoy en Marcos 6, versículo 31. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solo a una barca y a un lugar desierto. Y podemos ver acá la primera parte. En este párrafo hasta el 44 veo tres acciones del Señor Jesucristo. En primer lugar, el Señor Jesucristo hizo compasión. En segundo lugar, el Señor Jesucristo, ¿sí? Y el razonamiento de los discípulos. Y el Señor Jesucristo y la fe que impacta. Y la primera que veo acá es, y como tema que le ponía, era tan cerca del Señor, pero tan lejos del milagro. Ellos estuvieron muy cerca del Señor. Tuvieron el privilegio enorme que ninguno de nosotros tuvimos. Caminaron con el Señor Jesucristo.
escucharon sus prédicas, ¿no es cierto? Vieron sus milagros, quedaron atónitos, transformados. Pero había algo realmente que ellos les sucedía constantemente. No entendían, no comprendían, hasta muchos dudaban. Y yo me imagino ese respiro del Señor Jesucristo constantemente, ¿no? No entendieron todavía, no entienden todavía. Y creo que la misma similitud de Dios para con nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces a veces Dios permite cosas y sin embargo dice, qué cabeza dura que soy? ¿Todavía no lo entendés? ¿No lo entiendo? Y sabes que hay muchas cosas que realmente no lo entiendo. No entiendo muchas veces el obrar de Dios. Los discípulos no entendían, no comprendían y estaban en el proceso de Dios como vos y yo. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos cuando Dios obra en nuestra vida. Pero al fin y al cabo no debemos quedarnos como los discípulos. Cuando vemos en el versículo más adelante, en los discípulos, algo que vemos en los discípulos que ellos empezaron a razonar las cuestiones de lo que hacía el Señor Jesucristo. Y una de las cosas realmente que me llama la atención del Señor Jesucristo es la compasión. La compasión tiene dos caras. La compasión primero es la que yo quiero. Quiero ser compasivo, pero primero quiero que se me compadezcan, que compadezcan de mí. ¿Alguna vez te pediste a otras personas, o tal vez no lo pediste, pero tal vez con tu rostro o en tu silencio dijiste, nadie tiene compasión de mí? Nadie se preocupa por mí. Yo me preocupo por todos, pero nadie se preocupa por mí. Yo estoy en todos y para todos. Y nadie se compadece conmigo. Nadie quiere estar conmigo. Bueno, hay una cosa que en nuestro corazón hay, ¿no? Estoy muy lleno de mí y eso muchas veces lo decimos que hay mucho egoísmo en mí. Pero es todo lo opuesto a lo que el mundo hoy por hoy te ofrece y te dice, ¿no? Tenés que preocuparte por vos. Tenés que hacerte valer por vos. Nadie se va a preocupar por vos si vos no lo haces. Debés ganar tanto. Tenés que hacer valer tus derechos. Bueno, la compasión es muy diferente cuando un hijo de Dios está alineado con Dios. La compasión siempre, más que nada, es derivada de tener empatía. No es que pienso en mí, sino ya pienso en los demás. Cristo, cuando vino a esta tierra y hacía todo lo extraordinario que vemos en Marcos, donde esa acción pura del Señor Jesucristo constantemente, y nunca pensando en Él, sino siempre pensando en los demás, ¿sí? En la vida del Señor Jesucristo uno puede ver la empatía. Un necesitado de salud, empatía del Señor Jesucristo. Una persona que no podía caminar, empatía del Señor Jesucristo, se acercaba, lo hacía caminar. Una empatía en cuanto a un gadareno que estaba preso en cuanto a la parte demoníaca, lo liberaba. Una empatía en cuanto a necesidades a nivel multitud, tenía empatía y suplía. Una empatía en cuanto a los niños, deja a los niños venir a mí. Empatía constantemente del Señor Jesucristo. Por eso de Él debo aprender muchísimo. Ahora, seamos sinceros, no somos muy empáticos, ¿no? Muchas veces no empatimos con otras personas en sí o en la necesidad de otras personas. Se están matando al lado, ¿sí? No, acá, mi hogar, mi casa, y ves que hay peleas, hay discusiones, hay de repente maltrato, gritos, o de repente mucho lío en otros hogares, ¿no? Y sin embargo, estamos bien acá, tranquilos, no hay problema. La semana que pasó, en un momento estábamos en casa y escuchamos gritos constantemente. Digo, ¿qué pasó? 2 veces. Una un viernes y otra un jueves en la tarde. Digo, ¿qué está sucediendo? Uno salió y uno, bueno, era la mañana, era el frío. Una persona a la intemperie. Persona realmente que vive en la calle, ¿no? Y otra, uno que se le había caído una bandeja re grande de churros. Y insultaba y demás, y clamores, ¿no? Y bueno, y ahí que me tocaba. Tenía que acercarme, ¿no? Iba a hablar de esto. Es tremendo, pero cuando hablo de algo, el Señor, no sé cómo lo hace, pero lo hace. De acercarme y tener empatía y ver realmente qué sucede. Y tal vez no puedo ir a Petri y de repente comprar los 200 churros que se cayeron, pero aunque sea escucharlo y estar ahí. Tal vez no veo realmente que puedo ofrecerle tal vez una pieza o de repente un colchón, pero acercarme y realmente ver cómo poder ayudarle. Cuando estoy esta en mi oficina, la salita de los chiquitos, vengo acá, ahí, me encierro ahí. Personas que duermen ahí afuera.
También empatía, bueno, poder preparar un desayuno. Lo que tengo. Este era para mí, pero bueno, vamos. Y ahí. Y darle un folleto y compartirlo de Jesús. Ahora es tremendo, pero la necesidad de Dios te la manda hasta domicilio, ¿no? No es necesario ir a una plaza, no es necesario ir a una conferencia, no es necesario tal vez, vos decir, de recibir del Señor. A veces Dios te lleva a personas a domicilio y te las pone al frente. ¿Cómo haces? O de repente necesidades. Hablamos el jueves de oportunidades que nos perdimos de predicar el Evangelio a un grupo de jóvenes que no tenían al Señor. No abrí mi boca. Ahí. Y me vine lamentándome. Personas que tenían necesidad del Señor. En este caso, el Señor Jesús tuvo empatía con sus íntimos. Y le dijo, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que había enseñado. Y le dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. El Señor Jesús tuvo empatía para con sus discípulos. Tuvo compasión para con ellos, ¿no? Me gusta la prioridad. La compasión para con los cansados, porque versículos anteriores anduvieron predicando por todos lados. Vengan muchachos, descansen, quiero escucharlo, quiero ver, quiero escuchar lo que Dios hizo en sus vidas. Y el Señor Jesús dice, iban y venían de manera que aún no teníamos tiempo ni para qué, para comer. Cuando uno se zambulle en la necesidad de las personas y te lo pones en el corazón, en la piel y demás, empezás a hacer a una palabrita hermosa que se llama contemplar. ¿Viste? Una cosa es tener compasión, pero otra cosa es tener contemplación de la compasión. Cuando uno tiene compasión buscaba la palabra ahí, revuelta de tripas, como quien dice, ¿no? Un nudo en el estómago, como quien dice. Una compasión, eso produce algo que te contrae por dentro. Así se veía el Señor Jesucristo para con sus discípulos, pero también para con las multitudes. Vos decís, llegar a ese punto. Una de las cosas también que me llama la atención es los dos discípulos, Pedro y Juan. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, en un momento Jesucristo, cuando resucitó, la tumba estaba vacía, pero vino el que primero fue, ¿quién fue? El impulsivo, ¿no? Pedro, brum, llegó a la tumba. Vio, dice que se quedó hasta la puerta. Y se quedó y se volvió. El que venía como tiro atrás era Juan. Agarró, llegó a la puerta, de repente contempló, vio, palpó la tela y todo, empezó a contemplar, se metió adentro. La compasión muchas veces es meterte adentro de las vidas de las personas. Yo me acuerdo que las personas que tenían compasión conmigo no tan solo que me dieron a Cristo, sino que me discipulaban y querían conocer donde yo vivía. Es típica, ¿no? ¿Querés que te lleve? Literal, pero es para conocer el hogar, para ver el entorno, ¿no? Cuando hacíamos misterio con niños también. Vos decís, wow, qué terrible que son estos niños, diría uno. Sí, pero en lo terrible uno tiene que ver de dónde viene lo terrible. Entonces cuando llega a la casa, el niño no quiere ni entrar ahí porque es un infierno ahí la casa. Todos se pelean, hay droga, hay alcohol, música, disturbio, y vos decís, ahora entiendo por qué tal vez revolucionaba cuando estaba en la escuelita bíblica, ¿no? Hay un entorno que es real. La compasión te lleva no tan solo a recibirlo, sino como que meterte en la vida de las personas en el buen sentido de la palabra, preocuparte. Y eso es lo que hicieron en mí. Cristo llegó, pateó la puerta de mi corazón, mi hogar, llegaba y el líder se sentaba conmigo y había música, había alcohol por todos lados, estaban ebrios y ahí estaba el líder joven conmigo. Y quería ver realmente cuál era mi entorno en sí. Y sabes que para nosotros es algo atípico. Ayer hablaba con un joven y me decía, tal vez Buenos Aires, el de Buenos Aires viene y ¡pum! Choca, ¿no? Va al choque, como que dice. Pero el misionero más tranquilo, más reservado, más como que de a poco, vamos de a poco, ¿no? Lo voy aprendiendo, me costó un montón. Uno, no voy a dar el nombre acá para no ponerlo en público, me dijo, en tu insistencia la verdad que muchas veces te odié en mi corazón, pero agradezco al Señor por tu insistencia, ¿no? Pero en cierta manera es la compasión, ¿no? Siempre cuando hay una persona tal vez insistente porque realmente está viéndote con los ojos del Señor. Y el Señor Jesucristo me encanta porque dice, venimos otra parte, le da descanso, los alimenta, vengan a este lugar. Y el 32 dice, y se fueron solo una barca a un lugar del desierto.
Estaban returbados los discípulos, estaban recansados. Pero lo que no sabían los discípulos, que se venía una cantidad de gente impresionante. Pero algo realmente que me llama la atención acá es, dice, la contemplación es una mirada de observación, pero la compasión es una mirada profunda adentro del corazón de la persona, en forma emocional, espiritual, física, ¿sí? Y material. Y así tenía el corazón del Señor Jesucristo para cuando veía a la multitud. Cuando el versículo 34, que dice, y salió Jesús y vio, es esa mirada, ¿no es cierto?, de un padre que es bien atento cuando su hijo le tironea y le dice, papá, 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 papá. Y ahí de repente no queda de mirar, ¿no? Pero muchas veces, en la velocidad porque muchas veces vivimos nuestra vida en un Fórmula 1, aunque no lo tenga, ¿no? Pero así vivimos, rapidísimo. Y como siempre decimos, Misiones, una provincia hermosa, que si con una Ferrari la querés conocer, te perdés un montonazo de detalles. Y en nuestra vida igual, algo que tenemos que hacer es contemplar, tenemos que parar, frenar y ver. Pero muchas veces nos privamos a eso. Y viendo la vida del Señor Jesucristo, Él escaneaba a las personas, contemplaba y veía de una forma bien detenida. Cuando aquellos que tuvieron una entrevista de trabajo, ¿no? Si vos no mirás a los ojos a la persona que te está entrevistando, la otra persona que te va y estás orando también para que el Señor declina el corazón de esa persona, para que acceda a ese trabajo que tanto estoy orando, pero si no lo miro a los ojos a la persona, ¿sabes qué la otra persona va a pensar? Esa persona no está interesada en este trabajo. O cuando te pasa, ¿no? Estás hablando con alguien y de repente te mira al piso, mira allá, está esperando cuando terminas de hablar. No hay atención. Entonces, cuando vos le decís a la otra persona, ¿no es cierto? Prestame atención ahí, o como nuestros hijos, ¿no? Y ese es muy común, papá, 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 y tal vez para ellos es un mundo re grande, y te quiere mostrar un dibujito, que fue un garabato, pero para ellos un mundo. Hoy Miquea me mostró algo que hizo, y lo contemplé muy poco, me dice, pero me costó un montón, mirá, lo dice. Y después viene el hermano y de repente, ¡pah!, lo pisa el hermano. Bueno, no había mucha compasión ahí en Josías. Pero qué tremendo es poderamente observar bien, mirar bien y ver lo que la otra vida es en sí. Y eso es lo que quiere transmitir Cristo a los discípulos. Porque el Señor los 3 años que Él los tenía, se iba después. Pero lo que quería el Señor era que ellos vayan cargados por una manera impresionante, que en su corazón haya compasión, pero de en serio. Y eso es lo que quiere transmitir el Señor Jesucristo para con nosotros en esta noche. Y el versículo dice, el 34, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud. ¿Y tuvo qué? Compasión. Claro, el Señor Jesucristo, ¿no?, lo miró para atrás, estaban reventados los discípulos. Yo me imagino uno de los discípulos, si estaba ahí yo, ni se te ocurra, me imagino, ¿no? Pero el Señor tenía un corazón compasivo. Y nunca se detuvo y les dijo a los discípulos, muchachos, sí, vamos a descansar, sí, lo voy a mandar a todos. Sí, la verdad que ustedes están muy cansados. No, sino que al contrario, el Señor vino ¿para qué? Para tener empatía a la necesidad de la gente. Algo que me llama la atención acá es como usted ve, yo notaba, como usted ve, usted vive. ¿Y es verdad? Como yo veo a las personas, yo vivo. Como yo veo a las personas, así vivo. Si yo vivo así rápido y sin compasión y a la necesidad mía y demás, obvio que no la voy a ver como el Señor la ve. Pero siempre pensá que cuando llegaste a Cristo y hoy estás acá y todos los redimidos de Cristo en diferentes partes del mundo, ¿sí? Una cosa solamente que debemos contemplar es que nosotros también tenemos que ver a las personas como Dios la ve, pero a su vez también hubo alguien que nos tuvo compasión también. Y algo que me encanta acá también dice, el amor de Dios es igual para la iglesia que para el mundo. La iglesia, ¿cuál era en ese momento? Los discípulos, ¿no? Estaba arrancando Cristo ahí. Estaba adiestrando, discipulando, invirtiendo, influenciando, para que ellos puedan influenciar a otros. Pero a su vez también cuando vio a la multitud, lo vio con el mismo amor.
Entonces el amor que Dios tiene para con nosotros acá en la iglesia es el mismo amor para que el amor que está allá afuera para las otras personas. Entonces el corazón de Cristo nunca se divide, que es un 70% del amor de Dios para la iglesia y un 30% para el mundo. Y eso me hace pensar que el mismo amor que tengo para con mi hermano es el mismo amor que tengo que tener para ¿quién? Para aquellos que no tienen a Cristo. Porque el amor de Cristo no es selectivo solamente para algunos, sino para todos. Y nunca se parte un 70 para la iglesia y un 30 para el mundo, sino que al contrario, es igual. Porque Cristo cuando tuvo compasión lo tuvo para los discípulos, pero también cuando dijo el versículo 34, viendo la multitud tuvo compasión, también para con la multitud. ¿Y cuánta multitud hay que no conoce a Cristo? Hay muchas. Y algo que solamente a modo de mención porque el tiempo acá, no sé por qué, pero siempre acá vuela el tiempo. Pero dice, Cristo mira a la multitud con un interés. Y es el mismo interés la cual yo tengo que tener. Una mirada de compasión es una mirada fija y detenida. Pero una mirada fija y detenida es una mirada de amor y misericordia. Todos los días el Señor nos tiene amor y misericordia, ¿no? Constantemente. Y nos mira constantemente en nuestras todas imperfecciones habidas y por haber, y Él se digna de utilizarnos, se digna de proveernos, de preocuparse. Entonces, ¿cómo no me voy a enamorar de ese semejante Dios que es para conmigo? ¿Y cómo no me voy a hacer lo que debo hacer? Y anotaba acá, ¿no es cierto?, una mirada detenida también para con todos. Cristo miraba a la multitud con interés y anotaba 3 cosas. En primer lugar, una mirada de saber que la gente está entenebrecida. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. ¿Cómo está el corazón del ser humano que no conoce a Cristo? Está entenebrecido. ¿Qué es una persona entenebrecida? Es una persona que está en tinieblas. Entonces, una persona que está ausente aquí en la iglesia o que no va a la iglesia o que no busca a Dios o que no le importa a Dios, es una persona que está en tinieblas. Y una persona que está en efusión rebelde, que no quiere saber nada de Dios, pero una persona que está en tinieblas. ¿Cómo lo estuve yo? ¿Cómo lo tuvimos en su momento? Entonces, una persona que está ajena a la vida de Dios es una persona que está entenebrecida, pero también 2 Corintios 4:4, dice 2 Corintios 4:4, se lo busco, 4:4 dice la palabra de Dios, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y uno puede ver acá no tan solo un corazón entenebrecido, sino también un corazón enceguecido. Siempre decimos a una persona que está enceguecida, una persona, ¿no es cierto?, que no ve bien. Como alguna vez tuviste un brasero o fuiste primerizo en hacer un asado, lo que más hiciste en vez de la carne, humo. Y en nuestra vida muchas veces cuando hay humo en los ojos no veo. Y así está la persona que están ajena a la vida de Dios, están enceguecidas. Entonces Cristo, cuando veía a la multitud, la veía que estaban en tinieblas, la veía que estaban ciegas, pero también otro versículo que me encanta es Romanos 1:21, que dice la palabra de Dios, ahí en Romanos 1:21, otra cualidad de una persona que no tiene a Cristo, dice la palabra de Dios, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Una persona no agradece a Dios porque no tiene a Cristo, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón y fue entenebrecido. Muy parecido a nosotros antes de Cristo. Dice la palabra de Dios, dice, ni le dieron gracias, éramos ingratos, sino que se envanecieron en su razonamiento. Pensábamos en nosotros, en lo que pensábamos solamente nosotros, éramos dueños de la verdad, su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, uno puede ver ahí en tercer lugar, en el corazón de una persona que es ajena a la vida de Dios, un corazón envanecido. Una persona que está vacía. Cuando llegó Cristo a nuestra vida, había un hueco, siempre decimos lo mismo, ¿no? Que hay un hueco en el ser humano. El único que lo llena solamente es Dios cuando llega Cristo a una vida y lo acepta como Salvador personal. Mientras se rehúse a no aceptar a Cristo en su corazón, el corazón está en el hombre vacío. Y se concientiza a esa persona que no tiene a Cristo diciendo
mi vacío lo voy a llenar con riquezas, con lo material, con la casa que tengo, con el auto que tengo, con la inteligencia, con lo que estudié. Pero al fin y al cabo, en el corazón de esa persona, cuando se va a acostar a dormir, lo que más tiene es un gran, profundo vacío en su corazón. Escuchaba la otra vez un testimonio de aquello que le gusta el boxeo, Mike Tyson. Lo gané todo, pero al fin y al cabo lo perdí todo. Y sin embargo se puso un versículo en Filipenses 4:13, como tal vez, no sé, todo lo puedo en Cristo me fortalece, entonces pensaba que la fuerza venía de Cristo, pero al fin y al cabo, ¿no es cierto?, de una persona que no tiene a Cristo. Una persona fuerte en el ring, en el cuadrilátero, pero débil abajo del cuadrilátero. Lleno de mente de riqueza, sabido y por haber, pero un corazón totalmente vacío. Entonces, como dice la Biblia, ¿de qué sirve al hombre que ganara todo el dinero del mundo y perdiera su alma? La preocupación más grande de Cristo cuando vio a la multitud, que dijo, quiero ver a las personas, y es un motivante para mí también, de ver a las personas como Dios la ve y ver su alma. No su vida externa, porque externa muchas veces no te da miedo, vos decís, ni loco le predico el evangelio. No está en sus cabales, no se puede ni parar. Está alcoholizado, está drogado, está robando, pero es una persona que necesita de Cristo. Al fin y al cabo, si Cristo no se hubiese cruzado, seguro que alguno de nosotros hubiésemos estado en algún penal. No penal de fútbol, sino penal de cárcel. Pero qué bendición que Cristo llegó a nuestra vida y colocó compasión a través de esos segadores que fueron fieles a la palabra de Dios. Pero otro versículo también que me llama la atención es Efesios 4:19. Dice la palabra de Dios. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Una persona que no tiene a Cristo, como hablábamos recién, es una persona, ¿sí?, entenebrecida, en tinieblas, una persona enceguecida, una persona ciega, una persona envanecida, vacío en su corazón, pero a su vez también una persona endurecida. No hay sensibilidad. Una persona que tiene un corazón totalmente duro y obstinado y enojón y demás, está enojado con Dios. En una de las películas de Dios no está muerto, no me acuerdo si es la 1, 2, 3, 4, el alumno confronta al profesor y de repente el alumno le dice, ¿por qué estás enojado? ¿Qué es lo que te enoja? Y bueno, se las dejo, no quiero spoilear la película esa, muy buena. Pero esa persona estaba enojada con Dios, no quería saber nada con Dios. ¿Cuántas personas enojadas en este planeta hay? Y está endurecida. Y de repente vas con el Evangelio y no escucha. Bueno, Dios nos lleva a nosotros primeramente a tener un corazón compasivo. ¿Hay un mundo que se pierde? Sí, hay un mundo que se pierde. ¿La venida del Señor es inminente? ¿Viene ya? Sí, viene y está pronto. Y eso es motivante a preparar nuestro corazón a poder estar a cuenta con Dios y poder realmente no perder tiempo, sino aprovecharlo y vivirlo de una forma sabia. Es un desafío de Dios todos los días, vivir una vida sabia, no una vida rutinaria. Cuando tu vida es rutinaria, disfrutás de una vida religiosa, una vida de cumplir. Es una vida muy pesada, pero cuando vivís una vida constantemente en relación con Dios, es una vida expectante. ¿Qué me depara este día? Y lo disfruto de una manera impresionante y lo cambia todo. Y vos decís, wow. ¿Pero cómo arranco? Bueno, arranco con el Señor. Una advertencia que nosotros muchas veces, ¿no es cierto?, vivimos haciendo constantemente. Y en ese hacer como que queremos suplir la satisfacción propia, pero al fin y al cabo hay una decadencia espiritual muy tremenda en nuestra vida. Ahora, no quiero detenerme solamente en la compasión del Señor Jesucristo, sino también quiero llegar al segundo punto, ya pasaron 40 minutos. Pero tremendo ahí, el versículo 35. Y acá revela a Dios el corazón de los discípulos, pero también va a revelar, puede que revele también nuestro corazón, sin duda. Pero dice el versículo 35, estoy en Marcos capítulo 6, versículo 35, y dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciéndole, el lugar es desierto, la hora ya es muy avanzada, despídelo para que vayan a los campos, las aldeas de alrededor, que compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo, él les dijo, dale vosotros de comer. ¡Pum!
Quedaron los discípulos así, pasmados, ¿no? ¿Qué pasó acá con los discípulos? Le enseñé de compasión, me compadecí de ustedes. Vi a la multitud con un corazón compasivo. ¿No les llegó nada de lo que vi? De el actuar hacia ustedes, ¿no les llegó nada? Ver a la multitud no le hace nada. Claro, porque ¿qué pasó ahí? El 33, fíjense el accionar de la multitud, dice, pero muchos lo vieron ir y reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. ¿Qué pasó ahí? La multitud estaba visualizando dónde estaba Cristo, dónde estaban los discípulos. Eso es lo que me encanta de Cristo y los discípulos. Son un imán a las personas quieren estar ahí. Algo que me encanta es cuando las personas buscan a las personas que aman a Dios. Eso es bárbaro. Juntate con personas que aman a Dios para que seas sabio y aún más todavía. Y para que tu vida sea un impacto para como lo fue con esas personas mismas también. Pero esas personas tenían una necesidad, querían estar con Jesús, querían estar con los discípulos. ¿Había empatía de los discípulos? No. El razonamiento de los discípulos, anotaba el segundo punto, el primero la compasión de Cristo, en segundo lugar el razonamiento de los discípulos. ¿Cuál fue el razonamiento de los discípulos? El lugar es el desierto, o sea, no hay nada, Señor, acá. En segundo lugar, empezaron a cuestionarle, empezaron como a decirle al Señor Jesús, mi plan, Jesús, es mejor que los tuyos. El lugar es el desierto, la hora ya es avanzada, Señor. Le empezaron a darle orden a Jesús. ¿Alguna vez te viste así dándole órdenes a Dios? Ya es tarde, Señor. Ya está. Este plan no, Señor. Señor, no es el momento. Señor, es el tiempo. Yo quiero ahora, Señor. Yo quiero ejecutar lo planeado, pero de mí. No quiero ni consultarte. Quiero solamente decirte ni pedirte permiso. Quiero atribuirme. Y eso es lo que habían los discípulos. Dice, la hora ya es tarde, avanzar. Despídelos. Cero corazón ahí, ¿no? Cero sensibilidad. Estaban como el registro de los 4 versículos que veíamos, ¿no? No veían tiniebla en la multitud. No veían que estaban ciegos los de la multitud. No veían que estaban sin Cristo en la multitud. No veían eso los discípulos. Por eso decimos al principio el tema de esta compartir de la palabra es tan cerca del Señor, sí, pero al fin y al cabo tan lejos del milagro. No estaban alineados con el Señor Jesucristo, no percibían ahí lo mismo. Despídelos, que compren ellos, dice. Qué cara dura los discípulos. Bueno, creo que también si yo estaba ahí, hubiese dicho lo mismo capaz. Pero dice que compren ellos. Que vayan ellos, que vamos a gastar nosotros de todo el poco ahorro que tenemos, ¿querés que compremos nosotros? Yo creo que el Señor Jesucristo en un momento Él hacía silencio y es bueno escuchar, ¿no? Y hacer silencio cuando debo hacer silencio. Y ver y escuchar a otras personas para exteriorizar la mente, el corazón de la otra persona, cómo realmente está. Porque claro, si a veces hablamos, no escuchamos a la otra persona, pero cuando hacemos silencio, evidenciamos el corazón de la otra persona. Eso es muy común para con nuestros hijos. Si nosotros hablamos y no escuchamos a nuestros hijos, ellos no van a exteriorizar nunca. Es ahí donde ellos se retraen, ¿no? Y cierran su corazón. Entonces ellos, ¿qué hacen? Buscan a otro lado, ¿no? Mamá no me escucha, entonces voy a escuchar a mis amigos. Papá no me escucha, entonces el maestro me escucha. El profesor me escucha. Mi mamá y papá no me escuchan. Pero el Señor Jesucristo a los discípulos, Él estaba escuchándolos. Y dice acá, compren ellos. No había interés en los discípulos. Y anotaba algo acá, dice, los discípulos le daban orden a Jesús. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cuándo hacer? ¿Por qué hacer? ¿Dónde hacer? Nunca ponían a Dios, tomar el control. La multitud está ahí, Señor, haz lo que tú quieras y nosotros queremos ser parte. Despedilo, Señor. Estamos cansados, venimos a hacer ministerio. Que compren ellos. Los discípulos le daban orden al Señor Jesús. Y anotaba 3 cosas acá. Los discípulos racionalizaron el problema. Cuando uno racionaliza el problema, ¿alguna vez razonaste algún problema? Empezaste a razonar y decir, no, pero
cómo vamos a hacer, y esto y aquello, y cómo vamos a pagar, y qué fuerza, y pedimos un crédito por acá, y le pedimos acá, y pedimos a los 3 familiares, y después se lo pagamos, y así, ¿no? Y agarro un atajo, y agarro por acá, y agarro por acá. Empezaron a racionalizar. Cuando uno racionaliza las cosas, en el obrar de Dios, no hay oración, no hay lectura, no hay consejo, porque claro, quiero hacer la mía, pero sí, ¿sabe lo que Dios prepara? El muro del lamento. Tremendo paredón prepara Dios. ¿Vos querés racionalizar? Ningún problema. Yo voy preparando en las paredes, no hay problema, porque te vas a pegar un choque ahí, diría, un tape, diría los misioneros, ¿no? Ahí, contra la pared, y empezaron a racionalizar. Cuando uno racionaliza las cosas, no ora. Y me pasó. Cuando empecé a pensar las cosas, en vez de ir rápido a Dios a través de la oración, Señor, me supera esta situación. Y a ellos los discípulos lo superaron. ¿La situación. ¿Porque qué? Era una multitud, era una necesidad. Solamente se lo anuncio nomás. Los discípulos resignaron que Jesús no podía hacer el milagro. Se resignaron. Dijeron, no creo que Dios haga esto. Se resignaron, bajaron los brazos, estaban cansados. Empezaron a racionalizar. Que Dios quiere lo contrario para nosotros, ¿no? En las circunstancias tenemos que ir a orar. Señor, toma control de esto. Yo no puedo. No sé cómo pagar al alquiler. No sé cómo voy a llegar a fin de mes. No sé cómo voy a hacer para pagarle la ropa tal vez a mi hijo que va creciendo y al fin y al cabo, en vez de ser un pantalón largo, es un pantalón corto, porque va creciendo grande. Me resigno. No sé si el Señor va a proveer a desafíos. Acá abro mi corazón y les cuento y ya con esto termino. Y dejo esta para otra oportunidad. Cuando nos casamos con Eri, triste el hecho, ¿no? Pero en mi iglesia nadie nos creyó que Dios lo iba a hacer, de casarnos. Dudaban que Dios lo iba a hacer. Yo lo único que tenía, pelusa en el bolsillo, pero una fe en el Señor impresionante que Dios iba a proveer. Y una persona se me acercó y cuando nos casamos, yo le dije a Eri, mirá, yo sinceramente, como va el partido, no nos casamos nunca. Creo que vamos para septiembre. Dijimos el 13 de junio. ¿Dónde está el hombre de fe? Acá, ¿no? Pero qué tremendo, ¿no? Dios nos desafía a nosotros a que la fe nosotros tenemos que ponerla por obra. Porque si la fe solamente la tenemos en nuestra cabeza y no la bajamos al corazón, vamos a ser como los discípulos, vamos a razonar todo. Ellos se resignaron que Dios iba a hacer un milagro. Dios hizo un milagro en tu vida, sin duda, en salvación. En lo sobrenatural de proveyéndote todo. ¿Te falta algo? No te falta nada. Ahora, si me quejo por lo que tengo, me estoy quejando de lleno porque tengo bastante. Tengo donde dormir, tengo casa para donde estar, como todos los días, tengo salud, tengo la salvación, la cual ni la pagué porque la pagó Cristo en la cruz y se sacrificó Él. Y al fin y al cabo, todo lo que tengo, todo es gratis. Y en tercer lugar, rechazaron la provisión de Dios. Segundo punto, no terminé con el tercero. Lo dejamos para más adelante, para septiembre. Pero bueno, agradecemos a Dios por su palabra y tengamos la misma accionar del Señor Jesucristo, que Él tuvo un corazón compasivo. Él, cuando veía a las personas, contemplaba en forma general, pero a su vez también Él contuvo a los discípulos, pero también contuvo a la multitud porque no los echó. Como tu vida y mi vida, constantemente, pero a su vez también no racionalicemos las cosas. Porque cuando la racionalizamos, la fe nunca está. Pero cuando premeditamos que la fe realmente de nuestra vida es inquebrantable, en medio de la dificultad, disfrutamos un Dios re gigante y unos problemas recontra chiquititos. Oramos, nos ponemos de pie y agradecemos a Dios por ese tiempito. Y que sea Dios quien haya hablado en esta noche y nos dé un corazón sensible a su voz. Sin duda el Señor, cacheteándome por todos lados y en la vida de uno como los discípulos, mucha incredulidad. Que el Señor nos libre de poder tener ese corazón incrédulo, sino crédulo. ¿Dios lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Pedimos y no tenemos lo que pedimos, ¿por qué? Porque no oramos.
Y la tarea, ¿no es cierto?, de la semana pasada, ¿hiciste la lista de oración de ese hermano o hermana, tal vez pródiga o pródigo, o vecino o familiar? Motivemos a hacerla, a esa lista. Que cuando vaya a tu casa, vaya a la heladera a comerte las cosas, ¿no? A ver la lista. Para que Dios, a través de la oración, vaya quebrantando y teniendo ese corazón como el de Cristo. Un corazón, ¿qué? Compasivo. Hay mucho por ganar. La venida del Señor todavía no viene. ¿Por qué? Porque el Señor quiere redimir corazones como tu vida y mi vida. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche y gracias por la linda oportunidad de abrir tu palabra. Gracias a Dios porque podemos ver en el Señor Jesucristo algo que tal vez muchas veces es lejano. Ayúdanos a renunciar, Señor, a la pereza en cuanto a buscarte a través de tu palabra, en la hora silenciosa, el devocional, escuchando prédicas, recibiendo consejos, Señor, también escuchando música cristiana, también ser influenciado por ti, Dios. Este mundo nos influencia siempre para mal, pero ayúdanos, Dios, a poder influenciarnos cada día a través de tu palabra, de personas, hombres y mujeres de Dios, y a su vez también, Señor, líbranos de poder tener las mismas actitudes que los discípulos, a racionalizar todo, a poder realmente dudar, a tener un corazón incrédulo, sino un corazón realmente de verdad y a su vez también un corazón de tener fe en ti cada día. Pedimos perdón, Dios, porque muchas veces nos asemejamos a los discípulos. Sigue formando, Señor, este hombre, esta mujer que tú quieres que seamos para poder impactar a un mundo que tanto necesita de ti. Agradecidos estamos por todo en nombre del Señor Jesús. Amén.